Buenos días, hermanos. Buenos días. En esta mañana quiero hacerles una pregunta muy sencilla, tan sencilla que hasta un niño puede contestar. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana aquí deseamos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo nos guíe de aquí en adelante de nuestras vidas? Amén. Levantemos la mano a ver quiénes desean. Muy bien. Saben, yo me involucro dentro de ese deseo, pero no quiero dejar pasar por alto, hermanos, de hacer una precisión. El Espíritu Santo no es un viento, no es agua, no es fuego, no es tampoco una paloma, no es una corriente. ¿El Espíritu Santo quién es? Es una persona. Y la hermana Juay dice que cuando nosotros pedimos el don del Espíritu Santo, estamos recibiendo toda una estela. En Él recibimos todos los dones. Y quiero, hermanos, contarles un poco lo que pasó en esta semana detrás de cámaras, podríamos decir, en este lugar, para que este lugar pudiera estar preparado. Ustedes saben que siempre en vísperas a un congreso, los que le han tocado, hay movimiento. Cada joven, cada señorita, cada familia, cada niño tiene un deber para realizar. Pero ¿saben? En medio del ajetreo, del trabajo, organizamos de tal manera la idea de que nos pudiéramos reunir en este lugar todos los días a las 7 y a la 1, sacar un tiempo para arrodillarnos, para formar grupos, parejas a nivel individual y orar por nosotros mismos, orar para escudriñar nuestro corazón, orar para investigar qué hay en nosotros que estuviera impidiendo que este congreso realmente pueda ser una bendición para nosotros y para los hermanos que iban a llegar. Y oramos, y yo espero, hermanos, que esos momentos hayan servido para que los jóvenes y las señoritas tuvieran una oportunidad de oro, para que fuera un incentivo y un deseo para encontrarse con el Señor. Y yo les cuento, hermanos, a nivel personal, ese es mi deseo más grande que en este momento tengo. Porque la oportunidad que he tenido en esta mañana me ha servido para poder revisar mi vida, mi corazón. ¿Qué cosas hay que todavía acaricio, que todavía quiero practicar, pero que no está en armonía con el Señor? Y yo quiero, hermanos, ser participantes de ese don del cielo. Yo no sé ustedes, pero Pablo dijo, no sea que habiéndolo intentado, lleguemos a ser ¿qué? Rechazados. Eso sería una pérdida eterna. Pero, hermanos, la hermana Juan en el Camino a Cristo dice, desear ser bondadosos y santos es ¿qué? Es rectísimo. Ella utiliza la palabra rectísimo, ni siquiera recto. Desear. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la pregunta que le hice es ¿cuántos desean que el Espíritu Santo les guíe? Pero la hermana Juan dice desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Los hermanos de Ecuador dicen desear ser bondadosos y santos es buenazo. Dicen así. Hermanos, desear el Espíritu Santo es ¿qué?
es rectísimo. Pero ella después dice, pero quedarnos solamente en eso, lo hemos perdido todo. Porque después ella dice, muchos. ¿Cuántos? Muchos de los que desean y esperan ser buenos cristianos, desear el Espíritu Santo, ¿se qué? Uy, hermanos, hay una sentencia ahí que nos debería hacer temblar. Se perderán. Y yo voy a decir en esta mañana algo que puede hacer que no suene bien, pero que voy a tratar de demostrar con la palabra de Dios. Desear el Espíritu Santo puede ser para nosotros peligroso porque nos puede llevar a la destrucción de nosotros. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo deseando el Espíritu Santo vamos a perdernos? Bueno, la Biblia presenta, hermanos, varios ejemplos de personas que desearon cosas buenas y se perdieron. Y hay un hombre en la Biblia, el mejor ejemplo de un hombre que quiso el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar por un momento, hermanos, ahí en Hechos capítulo 8. Y quiero que lean el versículo 9. Ustedes podrían leer cuando tengan tiempo todo el capítulo porque es bien interesante. Pero en el versículo 9 dice que había un hombre llamado ¿qué? Simón, que antes ejercía ¿qué? Noten que ahí está ¿en qué? ¿En qué tiempo? Pasado. Aparentemente dice que él ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice el verso 13, después también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía estaba como atónito. Hermanos, aquí encontramos un miembro de iglesia bautizado con feligresía que participó en la obra médico-misionera que hacía Felipe. Y dice que él veía lo que hacía Felipe, veía cómo se manifestaba un poder que yo creo que él no alcanzaba a entender. Pero miren, hermanos, lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el problema de Simón? ¿El dinero? ¿Era el problema del joven rico el dinero? Podríamos decir externamente, pero el problema estaba en el corazón, en la raíz del problema. El problema de Simón era que todavía, aunque él se había hecho bautizar, todavía guardaba egoísmo en su vida. Y quería no el poder del amor, sino el amor al poder. Él dijo, dame ese poder. Él quería hacer lo mismo que hacía Felipe. Pero hermanos, no entendió realmente quién era el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Ahora, Pedro está diciendo que el don de Dios se obtiene. Si no es con dinero, ¿cómo se obtiene?
Si no es con dinero, hermanos, y nosotros dijimos que deseamos el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a obtener? El versículo 21 nos da una clave, dice, no tienes tu parte ni suerte en este ¿qué? En este asunto, porque tú, escuchen, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué se necesita, hermanos, para obtener el Espíritu Santo? Un corazón ¿qué? Recto delante de Dios. Y dice el verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, le dijo Pedro, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Yo espero, hermanos, en esta mañana que ninguno estemos en esa prisión de maldad ni en hiel de amargura. Y nosotros podemos decir, bueno, pues por lo menos, o sea, yo no soy mago, ¿no es cierto? No soy como Simón, ni quiero obtener el Espíritu Santo con dinero. Pero ¿será, hermanos, que solamente necesitamos ofrecer dinero para desear el Espíritu Santo? Si lo deseamos, pero como dice el versículo, nuestro corazón no es recto, ¿se imaginan, hermanos, si el Señor nos diera el Espíritu Santo, qué cosas malas podríamos hacer con el Espíritu Santo? Si tal vez todavía no tenemos el Espíritu Santo y muchas veces solamente nos dedicamos a denunciar. ¿Saben, hermanos? Hace unos días estuve con los hermanos de Panamá en lo que le llaman verdad presente. Y la verdad presente para ellos es denunciar. Denunciar a la bestia, denunciar a la iglesia y denunciar a cualquiera que no esté de acuerdo a qué, con sus opiniones. Y eso es verdad presente. Y nosotros con el Espíritu Santo, pero con un corazón no recto, ¿qué podemos hacer? Podemos destruir y destruirnos nosotros también, de paso. Pero miren, hermanos, lo que dice la hermana Huay. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a lo prometido por el Señor. Hablan acerca de Cristo y de quién, y del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su vida, ¿para qué? Para ser guiada y regida por los agentes divinos. ¿Cuál es el problema? No entregan ¿qué? Su vida para ser guiada y regida por los agentes divinos. No podemos utilizar ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe utilizar a nosotros. ¿Queremos, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros? ¿O queremos guiar al Espíritu Santo? Pero muchos no desean someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Y a eso le llamamos independencia. Esa es la razón por la cual no reciben el don celestial. No queremos entregarnos al Espíritu Santo, pero sí nos entregamos a la televisión, al internet, al apetito y a cualquier deseo que nos guste. Dice aquí, hermanos, hablando acerca de la relación que hay de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Cristo sabía que al fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre. ¿Dónde? Donde había comenzado ¿la qué? La ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. Y miren lo que sigue diciendo, esta es la continuación de
del texto, todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones. Y de paso, hermanos, siempre el problema del apetito está relacionado ¿con qué? Con las pasiones. A menos que esté libre de la servidumbre y de la esclavitud del apetito, no puede ser siervo fiel y obediente ¿de quién? De Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Es imposible que el Espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. ¿Es qué? ¿Es posible? Es imposible. Ahora, yo pienso, hermanos, que nosotros para este tiempo, bueno, Levítico 11, yo pienso que hace rato debió pasar por nuestra vida. Ya deberíamos estar en el lugar santísimo participando del maná en nuestra experiencia. Pero yo pregunto, hermanos, ¿será que si nosotros todavía estamos consumiendo azúcar, podemos ser templo del Espíritu Santo? Y puede hacer que nosotros digamos, bueno, ya no consumo azúcar, pero ahí incluyo el dulce, aún en los productos industrializados, que entre comillas dicen integrales. Ayer, creo que fue ayer, el pastor Campo hablaba sobre eso. Pensamos que ya hemos llegado a la cima y a la perfección de la reforma pro salud. Ya no tenemos nada que hacer en eso, ya lo alcanzamos todo. Pero puede ser, hermanos, que haya algunos hábitos en nuestra vida que todavía estemos trabajando en contra de nuestra propia conciencia y estemos todavía impidiendo que el Espíritu Santo, o por lo menos que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Podemos estar, hermano, infringiendo nuestro cuerpo y todavía estar deseando el Espíritu Santo. Dice aquí, hermanos, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estemos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Es imposible que los que satisfacen el apetito tengan la perfección cristiana. Esta es la verdadera santificación, no es meramente una teoría o una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, en el beber y en el vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable, ¿a quién? A Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, es una ofrenda vivo. Ya deberíamos estar en esa experiencia. Porque si no estamos, hermanos, en esa experiencia, estamos engañados, deseándolo, pero todavía solamente quedándonos en esa experiencia de desear. Ahora, el hermano Isaías, en el primer tema, tocó algunas partes sobre la lluvia temprana y tardía, que solamente quiero mencionar. En Hechos de los Apóstoles, página 41, dice: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Yo me puse a analizar, bueno, ¿de dónde salió ese término lluvia temprana y tardía? ¿Por qué el Señor se vale de esos términos para que nosotros entendamos? Acá dice, porque los profetas fueron inspirados para que tomaran esas figuras de la lluvia temprana y tardía, y nosotros podamos entender que es la obra que el cielo quiere hacer por medio del Espíritu Santo. Ahora, hay fundamentos bíblicos
¿Hay textos en la Biblia que realmente son valederos para nosotros aferrarnos a la promesa? Vamos a leer algunos textos, hermanos, solamente unos pocos para saber de dónde viene ese concepto. Mire, en Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Y quiero, hermanos, que subrayen siempre esta palabra, a su tiempo. ¿La lluvia a qué? A su tiempo. La temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Eso hablando literalmente, porque recuerden que el contexto del pueblo de Israel era un contexto ¿qué? Agrícola. Tal vez para nosotros eso no lo entendemos bien porque no lo vivimos. Pero para ellos la lluvia temprana y tardía era una bendición, era lo que ellos esperaban. Ahora miren lo que dice hermano Jeremías 5, 24 y 25. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía, ¿en qué? En su tiempo. ¿Qué significa en su tiempo? Que exactamente en el tiempo en que el Señor lo tenía destinado, llegaba. Y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Pero miren lo que dice ahorita, vuestras iniquidades han estorbado ¿qué? Estas cosas, vuestros pecados han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahora, si nosotros aplicáramos, hermanos, Jeremías 5, 24 y 25 a la lluvia tardía, ¿qué nos diría el Señor? ¿Será que la lluvia tardía, según lo establecido en los tiempos de Dios, ya deberían haber venido? ¿Hubo alguna evidencia en historia adventista sobre eso? Claro que sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no vino? Bueno, porque aquí nos lo está diciendo, nuestros pecados y nuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Dice Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la promesa, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y Oseas 6:3, hermanos, es una promesa del Espíritu Santo, dice, y será que en los postreros días, está hablando de nuestros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Zacarías 10:1, pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Así que aquí hay otro elemento importante. ¿Qué debemos hacer? Pedir. Y Él hará relámpagos y hará lluvia y os dará lluvia abundantes y hierba en el campo a cada uno. Y Hechos 3, 19 y 20 para mí, hermanos, es para mí, hablando del Espíritu Santo, es lo que fue Daniel 8:14 para Miller. Porque Hechos 3, 19 y 20 para mí, hermanos, contiene todos los elementos que el Señor quiere que nosotros como pueblo entendamos que debemos cumplir. Así que arrepentidos y convertidos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará ¿a quién? A Jesucristo. Más adelante voy a detenerme un poco en ese texto. Quiero que sigamos mirando, hermanos, acerca de la lluvia tardía, lo que dice la hermana Juay, y la lluvia temprana. Dice, en el oriente la primera lluvia caía en el tiempo de ¿qué? Siembra. O sea, la lluvia temprana es para la ¿qué? Siembra y para germinar. Esto es necesario para que la semilla ¿qué? Germine. La lluvia temprana que ya nos explicó el hermano Isaías que caía por ahí por los meses de octubre. Dice, bajo la influencia de los aguaceros fertilizantes surgen los brotes tiernos. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que nosotros no podemos dejar de pasar el símbolo aplicándolo a nuestras vidas. Debe haber una lluvia temprana para que brote, para que germine la palabra de Dios en nuestro corazón. Mire lo que dice la hermana Juay. Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. Nos hemos concentrado tanto en la lluvia tardía, la lluvia tardía, la lluvia tardía,
Pero dice que esto es un terrible error, dice ella. ¿Un terrible qué? Error. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir los corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. Por grupos, dice todo que cada individuo, esto no va a ser, hermanos, por coro. A nivel ¿qué? Individual, ¿qué necesitamos hacer? Comprender nuestra propia individualidad. La experiencia del esposo no le puede servir a la esposa, ni viceversa. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación y limpiado para la morada interna del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, la hermana Joy recuerda lo que fue la lluvia temprana histórica. Fue por medio de la confesión, del perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, lo que acabamos de hablar, solo que en mayor grado debe realizarse ahora. Pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones. Escuchen eso, ¿en dónde? Porque esperamos es que se derrame en la iglesia externamente, en los corazones en torno a nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos, porque es una experiencia a nivel ¿qué? Individual, personal. El Espíritu fue derramado después de que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Y la figura, hermanos, que da Pablo en relación con esto, de la unidad, el ejemplo más perfecto es el cuerpo humano. Y las manos, ni los pies, ni el corazón, ni cualquiera de los órganos tienen cargos. O ellos tienen cargos. Tienen funciones, que es diferente. Pero cargos no. Y dice, hermanos, que nosotros no deberíamos contender por cargos. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Una obra que debemos, hermanos, lograr sí o sí, si queremos participar, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. La lluvia tardía, al caer acerca del fin de la estación, madura el grano. Estamos hablando de la lluvia tardía ya. Y lo prepara para la ¿qué? Para la siega. La maduración del grano representa, o sea, la lluvia tardía, la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Dice, pedí a Jehová la sazón tardía. No descanse satisfechos de que el curso normal de la estación de la lluvia ha de caer. Así ya sabemos que va a venir la lluvia tardía. Esperémosla. Pedirla. El crecimiento y el perfeccionamiento de la semilla no es cosa que pertenece al dueño del campo. Solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere ¿qué?
la cooperación de cada uno de nosotros. La obra de Dios por nosotros exige la acción de nuestra mente, del ejercicio de nuestra fe. Debemos buscar sus favores con todo el corazón si los aguaceros de la gracia han de venir sobre nosotros. Debiéramos aprovechar toda oportunidad de colocarnos en el canal de la bendición. ¿Debemos qué? Aprovechar, hermanos, toda oportunidad. Y aquí en esto, hablando del tema del Espíritu Santo, sí debemos ser oportunistas. No debemos dejar de pasar cualquier oportunidad, cualquier momento, cualquier programa para estudiar, para leer, para orar, para buscar al Señor en oración. Ahora miren, hermanos, lo que dice el conflicto de los siglos, página 669. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana. ¿Cuáles profecías? ¿La caída de las Torres Gemelas? Las que hablaba Joel, las que hablaban los profetas, hablando de lo que iba a suceder en el Pentecostés, dice, se cumplieron con la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, y deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Hermanos, si nos gusta la profecía, y la profecía es importante, deberíamos dedicar esta parte a estudiar la profecía en relación con la lluvia tardía, pero no a buscar en qué tiempo va a caer, sino más bien cómo se va a cumplir. Esos son los tiempos de refrigerio en el que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, hermanos, analicemos este versículo, traten de leerlo. Miren que aquí hay varios elementos unidos. Dice, hay dos cosas que debemos hacer, arrepentirnos y ¿qué? Y convertirnos. Y ese arrepentimiento y conversión, ¿dónde se realizan? Aquí en la tierra. ¿En dónde? En nuestro corazón, en la mente del ser humano, en nuestras vidas. Pero dice, para que sean borrados vuestros pecados. Interesante, hay una relación entre lo que está sucediendo en la tierra, en el tiempo final, y lo que va a estar sucediendo en el cielo. Porque ¿dónde son borrados los pecados? En el santuario celestial, más exactamente en el lugar santísimo. Y miren que hay una relación entre lo que está pasando en el corazón de los seres humanos en la tierra con lo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está haciendo en el cielo. Pero como resultado de estos dos eventos, en el cielo y en la tierra, dice, vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí está hablando de la lluvia tardía. El resultado de esos dos eventos va a ser ¿qué? La lluvia tardía. Pero Pedro lo escribió como tiempos de refrigerio, una palabra hermosísima. Porque ¿qué significa la palabra refrigerio? Bueno, la podemos aplicar de dos maneras. Uno, en la comida. En el ejército dan refrigerio. Cuando nuestras fuerzas estaban agotando, entonces se da un refrigerio para nuevamente tomar fuerzas y seguir. Y la otra es cuando se está cansado, ¿no es cierto? Cuando vamos de una caminata y ya estamos cansados, agotados, entonces tomamos un descanso y un refrigerio para lo que todavía falta. Ahora es interesante que Pedro dice que necesitamos un refrigerio antes de entrar ¿a qué? A los tiempos más difíciles. La persona, hermanos, que no entre con ese descanso y con ese refrigerio no va a poder pasar por los tiempos difíciles que nosotros sabemos. Por eso es importantísimo. Y miren que Pedro, no sé, pero el Señor se lo reveló así. Después de la lluvia tardía, el siguiente evento que él escribe no es la ley dominical. No es el tiempo de angustia. Él inmediatamente lo conecta ¿con qué? Con enviar ¿a quién? A Jesucristo, con la segunda
venida. Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos más en esos eventos y aunque son importantes, pero más importante es la preparación. Mire, dice el Conflicto de los Siglos, página 542, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados. ¿Pedro habló de borrar los pecados? Sí, ahí en el texto, ¿no es cierto? Y aquí la hermana Juárez está uniendo que el acto de borrar los pecados es la misma obra del juicio, ¿qué? Investigador, que debe realizarse antes. Ella también lo está relacionando con la segunda venida, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que las vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Interesante nuevamente porque la hermana Joya hace lo mismo. Ella relaciona el juicio investigador, el refrigerio, aquí en el conflicto de los siglos, y el siguiente paso es que Cristo venga. Ahora, hermanos, dice, yo no sé cuántos entendemos esto de borrar los pecados. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero, hermanos, el borrar los pecados, ¿ustedes saben qué significa eso? Que mis pecados, hermanos, los pecados que yo haya cometido en toda la vida, los pecados más horrendos que yo cometí, con los que infringí en el corazón del Señor dolor, con los que le causé dolor, y ahorita el Señor está prometiendo que puede borrar eso, hermanos, que no va a quedar registro, que no se van a acordar, que el Señor no se va a acordar de mí, de esos pecados. Yo no sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí estamos entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que esos pecados que nos apenan? A mí me apena, hermanos, decirles los pecados, yo no se los podría decir a ustedes. Solamente se los podría decir al Señor. Y Él está prometiendo que si yo lo hago, ¿Él qué va a hacer? Hermanos, ¿qué significa borrar en un tablero? ¿Qué significa borrar en el computador? ¿Qué significa borrar? Que desaparezcan, hermanos. No debería ser, hermanos, nuestro objetivo, nuestro propósito, que mis pecados estén borrados en el cielo. Yo pregunto en esta mañana. Hermanos, Isaías 43, 25, son promesas hermosísimas. Él dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, por el carácter de Dios, por su gloria. Y no me acordaré de ¿qué? De tus pecados, dice el Señor. Hebreos 8:12, porque seré propicio a tus injusticias. ¿Seré qué? ¿Qué significa la palabra propicio? Sí, me ataré, dice, seré propicio a tu injusticia y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. ¿No nos deberíamos aferrar, hermanos, a esos textos? Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada. Mi pecado será buscado y no ¿qué? Aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico que hacía el sumo sacerdote, hacía propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo, de la misma manera todos, está haciendo ella la aplicación, los que desean que sus nombres, pero recuerden que desear es rectísimo, es muy bueno,
Ella dice, pero todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ¿cuándo? Después, dice así, deben ahora, en los pocos días que nos quedan en este tiempo de gracia, afligir las almas a Dios con verdadero ¿qué? Arrepentimiento y dolor de sus pecados. Hay que escudriñar hondamente y sinceramente el corazón. ¿El de nosotros o el de los demás? Porque para escudriñar el corazón de los demás somos muy buenos. Hay que poner el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de la preparación es una obra que individual, cada cual tiene que ser aprobado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Debemos de poner ¿qué? Todo espíritu liviano y frívolo. No sé en esta mañana dónde están los jóvenes. Pero, hermanos, una de las cosas que yo les tengo más temor, ¿saben? Es a los que tienen el talento del canto. Bueno, y también de la predicación, y todo es peligroso, pero yo he visto mucho en mi vida cristiana, 25 años, hermanos, como jóvenes y hermanos que tenían el talento del canto, terminan después mal. ¿Por qué? Porque hoy el canto se ha vuelto solamente artistas. Y cuando el predicador está teniendo el tema, se está ensayando. Y después se está afuera tomando aire, ¿no es cierto? Y en ese momento los únicos que deberían estar afuera, después de un tema, ¿quiénes son? Las lechugas, los repollos allá en la huerta, son los únicos que deben estar afuera. Los brócolis, las coliflores. Nosotros, hermanos, que deseamos el Espíritu Santo, deberíamos estar acá adentro. Dice, escuchen, hermanos, lo que vamos a leer. En una visión, el profeta contempló a Josué, el gran sumo sacerdote, vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. Esto está en Zacarías 3:1. Y miren lo que va a pasar. En pie delante del ángel de Jehová, impetrando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido, estaba el sumo sacerdote Josué. ¿Qué estaba? Implorando la misericordia de Dios en favor de ¿quién? ¿Quién es ese sumo sacerdote en este momento? Cristo. Mientras suplica a Dios que cumplan sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Escuchen lo que va a pasar. ¿Quién se levanta? El acusador. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no les podía devolver el favor de Dios. Le recuerda a Dios los pecados que ha cometido Giovanni. Mire, él ha hecho esto, hizo esto. Lo reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser entregados en las manos de Satanás? Dice, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo en las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque, escuchen eso, no podemos separar una cosa de la otra, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Y con fe se aferra a las promesas de Dios. Y aquí debemos tener eso claro, hermanos. Todos somos pecadores. En el cielo van a ir solamente pecadores, pero pecadores ¿qué? Arrepentidos. Porque muchas veces nos confiamos, no, es que no hay justo ni aún uno. Todos pecamos. Y es verdad eso, pero ¿cuál es la diferencia? Dice, ¿qué es lo que señala el sacerdote? Estos se han arrepentido, estos se han humillado, estos han fiado la misericordia a un Redentor que perdona su pecado. Esa es la diferencia, hermanos. Y sigue diciendo entonces el ángel, que es Cristo mismo,
el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido, ¿a quién? Que me ha escogido a mí, que lo ha escogido a cada uno de ustedes. El Señor dice: Jehová te reprenda, porque este no es un tizón arrebatado del incendio. ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos, consumiéndonos antes de conocer al Señor? ¿No estábamos quemando en el pecado? ¿Estábamos en el incendio? ¿Qué nos deparaba eso? La destrucción. Pero por la gracia del Señor, Él nos compara como un tizón en un fogón de leña. Y dice: al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: quitarle estas vestiduras viles. ¿Qué representan las vestiduras viles? El pecado. Y a Josué el ángel declara: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistieronle de ropas. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron, ¿qué? Perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala, la justicia de Cristo que le era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, con la inscripción santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar, escuchen esto, a pesar de sus ¿antiguas es qué? Pasado, transgresiones, estaban ahora capacitados para servir delante de Dios en su santuario. ¿Cómo es la única manera, hermanos, de nosotros servirle al Señor? ¿Cómo es la única manera de nosotros servirle en la industria? De servir en la huerta, de servir en el estudio, de servir en el sanatorio, de servirle a la gente de afuera. ¿Cómo? La única manera como estamos capacitados es que estas vestiduras viles, que es nuestro pecado, haya sido ¿qué? Quitado. Porque en el mundo, hermanos, hay panaderías y hacen muy buen pan. En el mundo hay imprentas, ¿o no? Hay estudios. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Dice: Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia, lo tendrán. ¿Escucharon eso? Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia, ¿lo qué? Lo tendrán. ¿Lo hemos obtenido nosotros? Por lo tanto, le recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente buscan motivos de queja contra los que procuran obedecer a Dios. Tratan de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable. Mediante estratagemas incontables y de las más sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. Pero la visión de Zacarías con referencia a Josué y al ángel se aplica, escuchen hermanos lo que dice, con fuerza ¿qué? Especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. O sea, ¿para cuándo se aplica? Para nosotros hoy. La iglesia remanente será puesta entonces en gran prueba y angustia, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Han obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí en la tierra hay un pequeño grupo que resiste su supremacía, en el corazón, en su vida, en su mente. Si él pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería ¿qué? Completo. ¿Y aquí vendría Jesús? Hermanos, esta cita me impactó, dice, ¿dónde está el hermano? Hermano David, se me va a descargar el... No sé si no está cargando. Dice, Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a sus hijos de Dios. ¿Qué tiene Satanás?
un conocimiento ¿qué? Exacto de los pecados que nos ha hecho ¿qué? Cometer. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. ¿Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo? Así nos acusa. Son estos. Mire, yo aquí tengo toda una lista de pecados. Cada pecado que hemos cometido a oculto o en público. Dice, son estos los que me van a reemplazar. Y en lugar de los ángeles que se unieron a mí, profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? Pregunta él. ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Dice Satanás. Mira los pecados que han señalado su vida, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Hermanos, Satanás conoce perfectamente nuestra ¿qué? Nuestra vida. Ahora, vamos a leer, hermanos, vamos a ver si ya cargó. Porque aquí está, no sé si lo puede colocar ahí. Lo busca ahí. Quiero, hermanos, invitarles para que busquen conmigo, mientras que colocan nuevamente ahí, el libro de Salmos. Vamos a buscar los Salmos. Ya les digo, Salmos. Salmo 32. Vamos a buscar primero Salmos 32. El versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice, hermanos, mi pecado te declaré y no encubrí mi ¿qué? Mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, noten, hermanos, que es bien interesante porque decíamos ahorita en la cita que quién conoce muy bien nuestros registros y nuestra vida. Hermanos, si nosotros llegamos a esa instancia y no llegamos a la experiencia de David en el Salmo 32, donde debemos declarar nuestro pecado y no encubrirlo, no encubrir nuestra iniquidad, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento donde Satanás, donde pasen nuestros registros en el cielo y donde Satanás comience a recordar lo que nosotros cometimos? ¿Será que estarán ahí perdidos? ¿Estarán borrados? No estarán borrados, ¿no es cierto? Y estaremos sin ningún qué. Ahora miren, hermanos, lo que dice el Salmo 19:12. Salmo 19:12, hermanos. Este texto ha sido uno de los textos, hermanos. Listo. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados que me son ¿qué? Creo que fue, no sé si fue el pastor Campos o fue el hermano Isaías, que decían que cada que el Espíritu Santo nos recuerde una de las acciones que fue en contra de la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente colocarnos de rodillas.
Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos comience a recordar para comenzar a sacar esos pecados de los cuales nos hemos olvidado, que están ocultos ahí, el Espíritu Santo cada día va a comenzar, hermanos, a revelar los pecados que hemos cometido y que ya no nos acordamos. Pero, hermanos, no dejemos de pasar la oportunidad por alto. Inmediatamente se nos venga, coloquémonos de rodillas y pidámosle al Señor: Señor, yo no quiero estar con este pecado en mi corazón, perdóname. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Si lo hacemos de todo corazón para no volverlo a cometer, lo va a borrar. Mire, dice Sofonías 1:12: acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Es una figura bien bonita que nosotros la entendemos, ¿no es cierto? En el campo donde no hay energía. ¿Usted sabe qué significa, hermanos? Que el Señor quiere hacer esa obra en nosotros, en ese corazón de pronto en tinieblas, oscuro, y comenzar ahí a alumbrar en los rinconcitos y mirar a ver qué hay ahí que nosotros no hayamos confesado. Permitámosle, hermanos, al Señor que nos alumbre con linterna, con el Espíritu Santo. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuidado con eso, hermanos. No, nadie conoce mi pecado. No me eches delante de ti, dijo David, y no me quites tu Santo Espíritu. Porque hay una relación, hermanos, entre el pecado y el Espíritu Santo. Si tenemos pecado, no podemos tener el Espíritu Santo. Él dijo: y no me eches y no me quites tu Santo Espíritu. La única manera, y ese es el Salmo 51, para que el Espíritu Santo no nos sea quitado, es que nuestra vida esté libre de pecados ocultos. Ahora, rápidamente, hermanos, ¿qué significa arrepentimiento? Porque es el primer paso que Pedro dice: arrepentidos. Ahora, no vamos a dar una fe de Jesús aquí acerca del arrepentimiento, pero, hermanos, la palabra arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambiar de mente, pero la definición para mí, hermanos, bíblica, que más me gusta de lo que es arrepentimiento, es lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es la tristeza que Dios me coloca en el corazón, es el dolor por lo que yo he hecho. Ese es un arrepentimiento del cual no hay que ¿qué? Arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Según esto hay dos clases de tristeza. Una tristeza que es un dolor en el alma, y yo no sé, hermanos, ese dolor, ¿será que nos podemos tomar una radiografía para que salga ahí ese dolor? ¿No lo podemos ir al laboratorio para que, será que sale? ¿Qué clase de dolor es ese? Es un dolor, hermanos, que produce el Espíritu Santo mostrándome lo que yo he hecho en mi vida. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que significa benevolencia, te guía al arrepentimiento. Es una obra completa ¿de quién? Del cielo. Pero miren, hermanos, lo que dice de Sabe todas las gentes, página 267, porque nosotros en este punto estamos equivocados. Por lo menos, no digo que todos, pero sí la mayoría. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador. El salmista dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto nos trae contritos al pie de la cruz. Entonces, arrepentimiento, hermanos, no es solamente el acto como tal. Y así lo hemos entendido nosotros muchas veces. Es el acto externo. Me arrepiento de este acto.
Pero arrepentimiento, hermano, es dolor porque hemos agraviado al Señor, porque le hemos hecho sufrir, porque nuevamente le hemos crucificado con mi pecado, porque mi pecado, hermanos, es un puño enfrente del rostro de Dios. El pecado, hermanos, tiene que ver directamente, por eso el salmista dijo, contra ti es que yo he pecado. Pero nosotros muchas veces vemos solamente el acto como tal, y no es que no esté incluido, pero al primero que ofendo con eso, al primero que agravio, como dice ahí, al primero que desprecio, es a mi Salvador. Cada pecado vuelve a herir ¿a quién? ¿Escucharon eso, hermanos? Cada que yo cometo un acto que esté en contra de la voluntad de Dios, vuelvo a herir a Dios. El Señor se hiere, porque hay un conflicto que se está librando entre el bien y el mal, donde ya vimos lo que hace Satanás. Y dice, mira, este es tu hijo, a este es el que vas a llevar por mí. Aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. ¿Una tristeza cuál? No solamente como el acto, sino que sabemos, es una relación personal entre Dios y yo. Y cada que yo hago algo malo, lo agravio es a Él. El pecado es la forma externa. El arrepentimiento también comprende tristeza por el pecado y abandono ¿de qué? Del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un centello de la pureza de Cristo, que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patente los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios, los actos de lealtad del pecador que anulan la ley de Dios, quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu Santo. Temeríamos, hermanos, pecar si entendiéramos que hay una relación, que debemos mantener una relación estrecha y estable con nuestro Dios. Sí. Ahora, ¿qué es conversión? Porque hay dos cosas que Pedro dijo para poder recibir el refrigerio: arrepentidos y convertidos. Por tanto, dice que convertirse es ¿qué? Hacer un giro, un regreso. Íbamos por una dirección, ahorita una conversión es totalmente darle la espalda por donde iba y me regreso. Dice Ezequiel 18:30 y Oseas 14:1 que es regresar por el camino donde iba, de pecado, y devolverme, pero ahorita para obedecer ¿a quién? A Dios. Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, vuelve, conviertas, den un giro, porque por tu pecado ¿has qué? Has caído. O sea, es una conversión ¿de qué? De mi vida antigua de pecado. Dice, la conversión es la base de una experiencia cristiana genuina. Se distingue del nuevo nacimiento, solo en que puede considerarse como el acto del hombre que se aparta de su vieja vida de pecado, mientras que el nuevo nacimiento o regeneración es la obra del Espíritu Santo que actúa sobre el hombre simultáneamente con su conversión. Ninguna de las dos fases de esta experiencia puede cumplirse sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede hacer su obra mientras la persona no esté dispuesta a permitir que Dios se posesione. A fin de ser salvados, debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre. A la vista de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. Él pregunta, ¿está su vida en armonía con mis preceptos? Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no podrán soportar la prueba del carácter presentada en la palabra de Dios. La conversión es un cambio
de corazón, un apartarse de la injusticia a la justicia, confiando en los méritos ¿de quién? De Cristo. Voy a avanzar un poquito por el tiempo. Miren lo que dice, cuando nosotros hemos experimentado, hermanos, el arrepentimiento sincero, el dolor sincero por lo que nosotros hemos hecho, y le hemos implorado al Señor que nos perdone, que borre esos pecados, y hemos obtenido la conversión, la experiencia del nuevo nacimiento, solamente lo que nos resta es una experiencia de victoria sobre el pecado. Dice el Señor, dice a toda la gente, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en qué, en mí. No había en Jesús nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. ¿Es imposible, hermanos? En el Señor todo es ¿qué? La humanidad de Cristo está imbuida, unida a la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos participantes de esa naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Es una promesa, hermanos, de la cual debemos aferrarnos. Porque esto es verdad. Porque esto es realidad, porque el Señor no miente. Mientras estemos unidos con Él por medio de la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Voy a pasar. Dice, ¿cómo puede lograrse esto? ¿Por qué medio? ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, ¿qué debemos hacer? ¿Mirarnos a nosotros? No miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Dice el deseo de toda la gente, página 625, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitarse de su palabra para la exaltación de su pueblo. El pecado solamente puede ser resistido y vencido. ¿Por qué? Por la intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Por el Espíritu es purificado el corazón, y por el Espíritu llega el creyente a ser participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer, ¿qué? Escuchen eso. Para vencer algunas, todas las tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Qué promesa, hermanas, tan hermosa. Porque tenemos, ¿no es cierto?, debilidades heredadas, pero también, ¿qué? Y el Señor dice, Él nos ha dado el poder para vencer todas estas promesas. Quiero dejar ahí, hermanos, por cuestión de tiempo, no los quiero agotar más, pero quería solamente, se los voy a decir, cómo terminará la obra de evangelización. Ya los argumentos, dice la hermana Juárez, han sido ¿qué? Han sido dados, cada estudio ha sido dado, cada literatura ha sido entregada. Ahora dice, hermanos, que por medio de la lluvia tardía, en un solo momento, lo que no pudimos hacer por tantos años, será hecho en corto tiempo. Dice, hermanos, lo siguiente. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes,
La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia, las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Saben, hermanos, estas citas a mí me llenan de ánimo porque tantas horas en Guambía, tantas horas en 7 grados de temperatura, tanto trabajo, y muchas veces nosotros no vemos los resultados. Pero hermanos, cuando venga la lluvia tardía, esa semilla que se sembró ahí en el corazones de muchos hermanos, de Guambía, de todas las personas, de la obra que cada uno de ustedes han hecho, ahí veremos los resultados, la historia que contó el pastor ayer, ¿no es cierto? Solamente en la eternidad vamos a darnos cuenta, hermanos, del impulso del Espíritu Santo que nos llevó a trabajar en favor de los demás. Y quiero terminar, hermanos, diciendo esto, porque no lo quiero dejar pasar por alto. Conflicto de los siglos dice que debemos estar apercibidos a algo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Pero mire lo que dice: pero el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue ese tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa ¿qué? Imitación. Satanás también mandará la lluvia tardía, también mandará el Espíritu Santo, pero su espíritu. Habrá una imitación y podemos ser engañados. Miren, hermano, lo que dice primero de Escritos, página 55. Dice: un carro de nubes cuyas ruedas eran como las llamas de fuego llegó rodeado de ángeles hasta donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Y miren lo que pasa ahorita. Los que se levantaron con Jesús elevaron su fe hacia Él en el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? En el lugar santísimo, en la obra que está haciendo Jesús. Rogaban: Padre, danos tu Espíritu, tu Santo Espíritu. Entonces Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, había poder, había mucho amor, gozo y ¿qué? Y paz. Pero después la hermana Juay dice: pero me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono en el lugar santo, y Satanás parecía estar al lado de ellos, procuraba llevar adelante la obra de Dios. Vi a esta compañía alzar sus miradas hacia el trono en el lugar santo y orar: Padre, danos tu Espíritu. Pero Satanás sopló entonces sobre ella la influencia impía. En ella había también luz, mucho poder, pero nada de ¿qué? De amor, gozo y paz. El objeto de Satanás era mantener engañada y arrastrada hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos, que acabamos de leer? Que si nosotros no estamos experimentando el ministerio de Jesús en el lugar santísimo, de que nuestros pecados sean borrados, de que haya un arrepentimiento sincero, un dolor por el pecado, estamos en el lugar santo. ¿Y quién va a responder a nuestras oraciones? Satanás. Y quiero terminar, hermanos, con estas palabras. Dice la hermana Juay: ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? ¿Tenemos hambre del desayuno, hermano, en este momento? Tal vez nuestros cuerpos ya están pidiendo desayuno. Pero nuestro espíritu, ¿qué debería estar pidiendo? El don del Espíritu, pues que es el medio por el cual hemos de recibir su poder. ¿Por qué no hablamos más de Él? ¿Por qué no oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios solamente el bautismo en agua. ¿El bautismo en qué? En el Espíritu Santo. ¿Quiénes, hermanos, en esta mañana desean ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Solamente desean? No. Tenemos que llegar a la experiencia
que hemos estudiado, hermanos, ahí. Sentir dolor por el pecado, convertirnos al Señor de todo corazón y pedir que nos guarde sin mancha y sin arruga. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana pedirles que no volvamos a nuestros hogares como llegamos. Miren, eso no es un congreso más, no es una temática más acerca de la lluvia tardía. Porque si lo tomamos así, hermanos, vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a volver a nuestra propia y a la misma experiencia. Hermanos, tenemos que, si hemos tenido una experiencia, si el Señor nos ha hablado por medio de los pastores, tenemos que ir a nuestros hogares para que esa experiencia sea continua en nuestro hogar. Yo no sé, hermanos, cuál es su circunstancia, cuál es su lugar de trabajo, no sé qué es lo que usted tiene que hacer cuando vuelva, pero todo lo que hemos estudiado, hermanos, en esta mañana, el Señor lo promete porque Él es fiel. Hermanos, cuando nosotros nos hayamos puesto como vasijas puras, el Señor derramará su Espíritu sobre nosotros. Y una palabra que le hablemos a nuestro vecino solamente bastará para que esa persona conozca del Señor. Yo les invito, hermanos, para que ustedes y yo busquemos del Señor, para que no dejemos pasar este congreso, sino que la experiencia que tuvimos aquí sea constante en nuestro futuro camino cristiano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, en mi deseo. Vamos, hermanos, antes de orar, a pedirle nuevamente a la hermana, y vamos, que nos va a cantar, y vamos a escuchar, hermanos, a leer el mensaje de este himno, mientras que escuchamos la voz de ella. Entrar de novo em tua presença.
mais forte que eu. A dor e o fracasso me trancaram. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo na presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de perdão, Senhor. Amém. Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana para que nos postremos, nos coloquemos de rodillas delante del Señor. Padre Celestial, es un privilegio para nosotros poder elevar nuestras mentes hasta tu trono de gracia, Amén. donde tú prometes que podemos hallar oportuno socorro y donde queremos, Señor, colocar en tus pies todo lo que nosotros somos. Sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que te necesitamos y que necesitamos, Señor, que obres el gran evento en nuestro corazón, en nuestra vida. Reconocemos que tal vez no hemos sido lo que tú esperas de nosotros como tus hijos. Pero, Señor, queremos entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos en tus manos para que tú puedas obrar por medio de nosotros. Queremos experimentar qué significa que nuestros pecados sean borrados en el cielo. Danos, Señor, dolor por el pecado, por nuestro pecado. Ayúdanos a entender que infligimos un dolor inmenso en tu corazón cuando hacemos lo contrario a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a regresar a tu presencia como el hijo pródigo volvió y como la letra del himno dice, que podamos ser dignos de ser llamados tus hijos. No queremos, Señor, vagar más por este mundo de dolor y de sufrimiento. No queremos, Señor, de que esta peregrinación se alargue más, pero sabemos que solamente como cuando tu pueblo esté preparado, tú vendrás a reclamarnos como tuyo. Tú conoces, Señor, más que nadie las luchas que se libran en nuestros corazones. Hemos leído cómo Satanás también quiere destruirnos y nos reclama como suyos, pero nosotros queremos pertenecer a ti. Ayúdanos, Señor, para que toda nuestra vida esté escondida en ti. Amén. Y que al regresar, Señor, a nuestras actividades, a nuestros hogares, lo hagamos, Señor, sintiendo el vivo deseo de representarte
alrededor de las personas que nos rodean. Amén. Perdona nuestros pecados y quédate con nosotros en este momento. Te lo imploramos no porque haya méritos especiales en cualquiera de nosotros, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.